глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Un brujo le regaló a mi abuela 2 nahuales para que la cuidaran. Relato del rancho 100% real. Buenas noches. Cuando mi padre era un niño, ahí le pasaron aterradores encuentros con brujas y nahuales. Y en una ocasión, nos contó que le gustaba mucho ir a quedarse de vacaciones. Esto en la casa de la abuela, en un pueblo del estado de Morelos, en México. En pocas palabras, a él le gustaba la tranquilidad y el olor al campo que ofrecía este pueblo. Un pueblo mágico, con sus calles empedradas, las casas con techo de tejas y un kiosco en el centro. Allí se comían tortillas a mano, café en jarro y leche de vaca. Pero cuenta la historia que en esas vacaciones, en una ocasión, lo mandaron por pan allí a la tienda de don Juan. Supuestamente, era el señor que hacía el mejor pan casero, o como quien dice de rancho. Solo que ya estaba un poco oscuro cuando llegó a este lugar. Entró y pidió el pan, y se regresó por un camino a donde había un puente de piedra, uno muy viejo. Cuando más concentrado estaba en llegar a la casa de la abuela, de repente le dijeron: "Psst, psst. Oye muchacho, espérame, por favor no te vayas, que necesito tu ayuda. Amigo, tengo hambre, regálame un pan". Mi padre, algo sorprendido, miró para todos lados y pues no vio a nadie. Y solamente a un lado estaban aullando los perros que eran de la abuela, aquellos que venían con él por el mismo camino. Imaginando que fue el viento, mejor siguió caminando y de repente volvió a escuchar el mismo ruido. Psst, 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 psst. Oye amigo, te dije que me esperes y que me regales un pan. Por favor, tengo hambre y no corras tan rápido. Dice mi padre que de nuevo volteó y no vio nada, que mejor se fue corriendo y no se detuvo hasta llegar a la casa de la abuela. Cuando llegó a la casa, le contó de lo sucedido a la abuelita y ella sonriendo le dijo: "Ay, mijo, aquí en este pueblo suceden muchas cosas, unas que no te imaginas. Pero bueno, no te preocupes, que ya regresaste sano y salvo. Por eso te mandé a mis perros". Esa noche cenaron el pan y leche y ya estaban a punto de acostarse, cuando la abuela lo mandó a la cocina para que cerrara la puerta que daba al huerto, porque se podía meter algún tlacuache y comerse su poco maíz que tenía. En ese momento, mi padre escuchó que alguien estaba platicando allá afuera en el patio, y sin querer, escuchó que una voz decía lo siguiente: "Santiago, con un carajo, me muero de hambre. ¿Sabes? Yo no he comido nada en todo el día. Hace rato, al chamaco lo mandaron allá por pan, pero pues no me quiso regalar uno y mejor salió corriendo". En eso la otra voz le dijo: "Amigo, por favor, calla y no entres a la casa del vecino. Ten cuidado, que allí las personas son malas y te golpearán, porque piensan que te comerás sus alimentos. Mejor quédate aquí en este pueblo. Ya ves que la anciana de esta pobre casa da buena comida, y además el brujo aquí nos dejó". En su curiosidad por saber quiénes eran esos hombres que estaban hablando en el patio, mi padre caminó muy despacio sin hacer ruido, esto para espiar, pero allí se llevó la sorpresa de su vida. Cuando abrió lentamente la puerta del patio, para ver quiénes eran, con asombro miró a los 2 perros de la casa, y estos lo miraban fijamente,
pero con una sonrisa maléfica. Uno volteó y le dijo por su nombre a mi padre, pero con una voz de ultratumba. De hecho, al sentirse descubiertos, estos dos perros se pararon en sus dos patas y saludaron en ese momento a mi padre, el cual se desmayó de la impresión. Cuando despertó, le contó de lo sucedido a la abuela, y ella, sin sorprenderse, solamente le dijo: «Ay, mijito, créeme que esto no es nada en comparación a todo lo que uno ha visto en este pueblo, porque aquí pasan cosas más extrañas. Por eso, para no sentirme sola, un brujo de aquí del pueblo me regaló a esos dos perros que son como de mi familia, al grado que parece que entienden todo lo que yo les digo». Al amanecer mi padre le habló a sus padres para que fueran por él, y ya que no le quedaban ganas de visitar a la abuela, y más porque ella vivía con dos perros nahuales mismos que les regaló un brujo del pueblo para que no se sintiera tan sola. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales de suscriptor anónimo. Atraparon a una bruja y la quemaron viva. Aterrador relato de rancho 100% real. Buenas noches. Soy originaria del estado de Hidalgo, y mis padres, a lo largo de mi infancia, me platicaron infinidad de relatos con brujas y nahuales, y también con otros seres chupasangre. Resulta que una tarde mi madre me platicó que cuando ella era muy joven, allá en su rancho de Huejutla, en el estado de Hidalgo, atraparon a una bruja y que no le fue nada fácil. Resulta que esta bestia ya tenía días que venía cometiendo atrocidades, pero en la noche que se robó a un primo de nosotros, fue cuando el pueblo furioso realizó todo tipo de bloqueos, y que cuando éste iba pasando, por fin la tumbaron del cielo, y al caer se estrelló con unas piedras y ya no logró levantarse. En ese tiempo, mi padre era muy joven, así que con ayuda de los tíos y un poco de miedo, pues pudieron y la amarraron, esto con un lazo, y dicen que después la subieron a una carreta hasta llegar a la cima de un cerro para quemarla. Cabe mencionar que el padre del pueblo y una que otra persona no estaban totalmente de acuerdo con esto, y más porque no creían en este tipo de cosas, pero la realidad era otra. Cuenta mi historia que 1 kilómetro antes de llegar a su destino, inexplicablemente la carreta se volteó y esta aberrante bruja salió disparada para una barranca, donde por poco y se les pierde, porque de hecho ya se estaba desatando. Esta aberrante bruja suplicaba por su vida y le imploraba a los pobres campesinos y a mi padre que la liberaran y que a cambio les daría algunas monedas de oro. La verdad, señor Chemo San Juan, dice mi padre que nadie de los presentes se atrevió a pactar con ella. Por el contrario, cuando la quisieron regresar a la carreta, este aberrante ser parecía un perro rabioso y soltaba de mordidas. La nefasta bruja era muy agresiva y anteriormente ya había rasguñado a varios hombres, haciéndolos caer en las nopaleras. Cuando por fin lograron llegar a la cima, de inmediato juntaron leña y allí la sentaron. Después, se pusieron a rezar un Padre Nuestro y 7 Aves Marías, pero al iniciar este rezo, una y otra vez, eran interrumpidos por esta despreciable bruja, la cual los maldecía y les juraba que su padre Satanás los arrastraría al infierno. La verdad, ya no la perdonaron, y mi padre les pidió a los demás que se concentraran y que por nada del mundo la voltearan a ver a los ojos. Después de eso, comenzó a arder la leña verde
a aquella que era de pirul, y 3 horas después quedó hecha cenizas. Cabe mencionar que en estos pueblos del estado de Hidalgo se practica mucho el chamanismo y los encuentros con brujas y nahuales iban en aumento, porque en otro municipio, a donde vivía mi abuelito, allí durante esos meses pasaron eventos casi parecidos. Y es que en esos años, la gente se dormía temprano, porque no tenían luz eléctrica, y por ende, el uso de velas era su única alternativa, solo que muy pocos podían comprarlas. Por eso, después de oscurecer, encerraban a sus animales de granja, y ellos abrazaban a sus hijos, hasta que el canto de los gallos anunciaba que ya podían salir. Solamente que no todos corrían con la misma suerte, porque una noche, doña Cata, la bruja del rancho, trató de llevarse a la nieta 2 veces. De hecho, la niña aún no estaba bautizada, y por ese motivo, esta voraz bruja no había noche que no los visitara, pero pues las cosas se le salieron de control. La última vez que la vieron mis familiares, pues ya estaban preparados con sal, tijeras y cosas como agua bendita y cristos. Pero esta bruja no contaba con que ya habían curado las balas con ajo negro y también le colocaron un poco de sal y después metieron los cartuchos en el rifle. Esa noche, cuando mi abuelo escuchó los aleteos, se paró como pudo, tomó su rifle y checó que éste tuviera los cartuchos, y sin pensarlo, 2 veces le disparó. Lamentablemente, esta bruja logró escapar pero herida. Un día después, allí en el camino apareció la vieja Cata, pero sin vida. También, ya para terminar mi historia, recuerdo que una vez cuando yo era muy pequeña, viajábamos de noche para San Bartolo Tutotepet, allá a su plaza de los lunes. Y esa noche, al asomarme por el cristal de la camioneta, miré unas luces muy raras, justo en la cima de los cerros. En ese momento mis padres me dijeron que me escondiera entre los asientos, porque esas cosas eran las brujas y estaban haciendo rituales. La verdad, me daba mucho miedo, pero pues no podía dejar de ver las luces, porque éstas brincaban de un lado para otro. Al llegar a la plaza del pueblo, escuchamos que en la madrugada se había perdido un bebé, uno que estaba sin bautizar, y creo que fueron esas bestias de la Huasteca, aquí en San Bartolo Tutotepet, aquellas que están hambrientas de sangre. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales de Montse Serrano. El niño y el nahual de Almoloya de Juárez. Relatos del abuelo 100% reales. Buenas noches. Les quiero contar que mi abuelito, que en paz descanse, hace como 30 años me platicó que cuando a él lo mandaron de madrugada al molino para traer masa, allí en el camino se encontró con un nahual, una bestia que le quiso robar sus cosas. Ese aterrador ser al principio estaba convertido en un perro grande, uno de color negro, y con voz humana le dijo que no le haría daño, solo con la condición de que le diera su cubeta con masa, ya que en ese momento traía mucha hambre. El pobre del abuelo, al verlo, se acordó de inmediato de todo lo que platicaban en su familia, y más allí en el rancho, esto para bloquear y tumbar a un nahual. Así que como pudo, se tiró en el piso, extendió los brazos simbolizando una cruz. El nahual, al ver lo que hacía el niño, trató de huir, pero pues ya no pudo escapar y quedó atrapado con ese amarre. En ese momento, ya estaban pasando las 6 de la mañana y los gallos estaban anunciando un nuevo día. Eso era el fin para el nahual, ya que estas bestias pueden quedar convertidas para siempre en el animal que mutaron durante la noche.
Por eso, al no poderse mover, el perro nahual llorando, le pedía una y otra vez a mi abuelo que lo dejara ir y que a cambio le daría o conseguiría todo lo que él le pidiera, pero que por favor ya lo dejara irse, porque si lo agarraba al amanecer, jamás podría regresar a su forma humana. Por su parte, mi abuelo, con mucho miedo, no le pidió nada económico, solamente lo hizo pactar para que nunca más robara o hiciera nada contra su familia, y dicen que el nahual aceptó. Antes de que saliera el sol, lo perdonó y lo dejó escapar. Resulta que metros más adelante, esta bestia rodó por el piso y se paró convertido en un viejo campesino. Y allí el abuelo descubrió que ese nahual era nuestro vecino don Paulino. Solo que este hombre no corrió con mucha suerte, porque hace como 10 años murió y dicen que su único hijo heredó el poder del nahualismo y ahora esta es la bestia de Almoloya de Juárez en Toluca. También el abuelo me contó que alguna vez fue comisario en su pueblo y que un día lo mandaron a buscar el rastro de un extraño animal y dar con él, ya que raramente se estaban perdiendo muchos animales en el pueblo. Dicen que esperó a que llegara su compañero de guardia allí en la comisaría, pero pues este aún no se presentaba. Así que un poco molesto lo dejó y salió a patrullar en su caballo. Decía que uno de esos días, antes del oscurecer, miró lo que parecía un puma e imaginó que era el causante de la masacre en los ranchos y pueblos. Así que sacó su rifle y alcanzó a darle un tiro al animal cerca de su cabeza, y este cayó malherido allí por entre las milpas. Como ya estaba oscuro y no traía lámpara, mejor se regresó al municipio y le dio aviso a sus compañeros para que lo ayudaran a ver qué pasó. Extrañamente, su compañero de guardia seguía sin aparecer y hasta imaginó que éste se fue de borracho, dejando botado el trabajo. Al amanecer, antes de hacer el cambio de turno, el abuelo pidió a unos vecinos ir con él y todos subieron al cerro para buscar al causante de tantas pérdidas. Pero pues, ¿cuál creen que fue su sorpresa, señor Chemo San Juan? Resulta que al llegar a los campos de maíz, fue siguiendo el rastro de sangre, aquel que dejó el felino herido, ya que éste se iba desangrando. Cuando por fin llegaron a donde quedó aniquilado, lo que vieron no era ningún animal. Con horror miraron que allí entre la milpa estaba un hombre como de 30 años, pero con un impacto de bala. Cuando lo voltearon para reconocerlo, este tenía efectivamente un tiro, pero en la sien. Pero lo más sorprendente de mi relato fue que era su compañero de turno, el oficial Rosendo. Desde ese día, los ataques de nahuales y cadejos se incrementaron en el pueblo y fueron más notorios en el Estado de México. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del oficial Ávila Nieto.